Buenos días, queridos amigos. Empezamos esta nueva lección laurentina consagrada exclusivamente al doble principio de subsunción nomológica o subsunción jurídica que viene expuesto en las tesis 13ª y 14ª de este breve ensayo, 59 tesis del racionalismo jurídico. Primero voy a presentar este doble principio de subsunción según viene formulado en ese pequeño ensayo que se formula en lenguaje natural, en español, con sendas notas a pie de página para la notación simbólica. Por cierto, con una errata que será corregida en una edición posterior. Luego voy a reformular cada uno de esos dos principios de otro modo. El modo inicial y el modo alternativo son lógicamente equivalentes, lo cual quiere decir que el principio es exactamente el mismo, aunque suena un poco diferente. Hay que reflexionar y, por supuesto, se puede demostrar formalmente la equivalencia entre ambas presentaciones o formulaciones de sendos principios, porque he dicho que es el principio de subsunción, pero en realidad veremos que se trata de principio de subsunción 1 y de principio de subsunción 2. Después de haber formulado la enunciación que figura en el ensayo y la alternativa, voy a explicar el alcance, el impacto, la absoluta indispensabilidad de este doble principio para el razonamiento jurídico. Y cuando digo el razonamiento jurídico, me refiero al razonamiento de cualquier abogado, fiscal, juez, notario, registrador, pero también de cualquier legislador, en la medida en que tiene que remitirse a una ley fundamental que es la Constitución, pero incluso al poder constituyente, que se remite, conscientemente o no, a una norma supraconstitucional, supralegislativa, no promulgada, que son los principios del derecho natural y, ante todo, la obligatoriedad del bien común. Es evidente que el poder constituyente, como ya lo hemos venido examinando en lecciones anteriores, está obligado a elaborar y aprobar una Constitución que sirva al bien común. No tiene un poder absolutamente omnímodo, sino que está sujeto a ese imperativo supralegal y supraconstitucional del bien común. Y por último, completaré esta lección laurentina señalando el punto de conflicto absolutamente insalvable y de polémica que no admite término medio ni conciliación entre el enfoque lógico-nomológico que incorpora este doble principio de subsunción y la lógica deóntica estándar, para la cual este principio o estos dos principios son absolutamente rechazables, inadmisibles, no hay posibilidad de que se concilien, y las consecuencias deletéreas que tendría no admitir estos principios. Bueno, señalado así, una vez diseñado así el guión de mi charla de hoy, empiezo directamente con el primer principio de subsunción.
principio de subsunción 1. Lo que nos dice es que en la medida en que sea lícito que una conducta se realice tan solo en tanto en cuanto se dé un cierto supuesto de hecho, en esa medida solo es preceptiva dicha conducta en tanto en cuanto se dé ese supuesto de hecho. Bueno, esto puede parecer trivial y hasta puede sonar a una verdad de perogrullo, pero vamos a ver que, por evidente que sea, y sin duda lo es en la praxis jurídica, en el razonamiento normativo, sin embargo, no deja de ser un principio controvertido, rechazado, como he dicho, por la lógica deóntica estándar y de una enorme fecundidad para el razonamiento jurídico. El principio de subsunción 2 es exactamente igual, salvo que intercambiamos los operadores deónticos de obligación y de licitud. Lo que nos dice es que en la medida en que sea preceptivo que una conducta se realice únicamente en tanto en cuanto se dé un determinado supuesto de hecho, en esa medida esa conducta solo es lícita en tanto en cuanto se dé el supuesto de hecho. Bueno, aquí para antes de examinar como he dicho, las formulaciones o enunciaciones alternativas, tenemos que tener en cuenta un análisis sintáctico de estas formulaciones. Aquí estamos operando con la implicación. Podemos decir que A implica B. Eso significa que en la medida en que se realiza o realice A, se realiza o se realizará B, o en otra formulación alternativa, que A se realiza solo en tanto en cuanto también se realiza B, o dicho de otro modo, porque es igual, en tanto en cuanto se realice A, se realiza también B. Eso quiere decir la implicación. En la lógica clásica no hay implicación. Es decir, se llama impropiamente implicación a lo que es el mero condicional. Si A, entonces B. Pero existe una importantísima diferencia entre el condicional y la implicación. La diferencia estriba en que el condicional no atiende a grados de verdad. Si A entonces B, significa que o bien A es totalmente falso, o bien B es verdadero en algún grado, en cualquier grado. En cambio, la implicación, A implica B, o en la medida en que A, B, o en tanto en cuanto A, también B, esa implicación es sensible a los grados de verdad, a los grados de realización, y cuando están involucrados functores u operadores deónticos de licitud u obligación, es sensible al grado de licitud o de preceptividad. Naturalmente, para los adeptos de la lógica clásica no hay grados de verdad. Un hecho o bien se realiza o bien no se realiza en absoluto. Una proposición, oración o enunciado o bien es verdadero o bien carece, o bien es verdadero plenamente o bien carece por completo de verdad. La existencia también carece de grados, o bien
como digo, un hecho existe plenamente o bien carece total y absolutamente de existencia, de realidad. Lo que se realiza plenamente y lo que no se realiza, no se realiza en absoluto. Bueno, esos supuestos totalistas o maximalistas del todo o nada, de la plena realización o de la nula realización, son supuestos que no son en absoluto asumidos por la lógica nomológica, la cual se construye incluso sobre la base de un cálculo lógico, sentencial y cuantificacional gradualista que admite grados de verdad o grados de existencia. Por tanto, de todos modos, la enunciación de este principio es hasta cierto punto independiente de que se admita el gradualismo, porque el clasicista puede traducir esto mismo que estamos diciendo, solo que donde empleamos las locuciones implicar en tanto en cuanto, en la medida en que, él lo puede traducir como sí entonces, o solo sí, es decir, operadores condicionales clásicos, admisibles por el clasicista, admisibles también por el gradualista. En la lógica gradualista también existe ese condicional, pero junto a él existe la implicación y son diferentes. Bueno, pues para el antigradualista, para el clasicista, que todo a sus oídos todo suene igual, que sean simples variables estilísticas o maneras de formular lo mismo. Por tanto, creo que en las consideraciones, no digo las de todas las tesis del racionalismo jurídico, pero por lo menos las de esta lección, serían también aplicables para un enfoque de lógica jurídica no gradualista, para un enfoque clásico, simplemente con esas salvedades o paráfrasis terminológicas. Para entender bien estas formulaciones de sendos principios de subsunción, el 1 y el 2, lo que es indispensable es entender la noción del alcance de un operador o de una cualificación. En este caso, operamos con los operadores deónticos de preceptividad u obligación y de licitud o autorización. Estoy usando la palabra operador, naturalmente, en un sentido totalmente diferente de aquel en el cual hablamos de los operadores jurídicos como seres humanos que tienen, que desempeñan una profesión que tenga que ver con el mundo del derecho, como los abogados, los notarios, los jueces, etcétera. Hablamos en ese caso de... Bueno, pues aquí la palabra operador se utiliza en una acepción absolutamente diversa, que no tiene nada que ver. Desde el punto de vista del análisis lingüístico y lógico, se llama operador una modificación de una proposición que generalmente se prefija a la preposición y que afecta a su sentido y a su verdad. El operador puede ser temporal, ahora, a veces, siempre, en el futuro, en el pasado, son operadores temporales, puede ser modal, posiblemente, necesariamente, puede ser doxástico, presuntamente, esperadamente,
puede ser de muy diversos tipos y puede ser, por supuesto, deóntico. Preceptivamente, o lo que es lo mismo, obligatoriamente, y lícitamente, o lo que es lo mismo, autorizadamente. Bueno, ahora tomemos una proposición, un enunciado complejo. Por ejemplo, un enunciado condicional, o lo que aquí, aquello de lo que me voy a ocupar en esta lección, un enunciado implicativo. A implica B, que como ya he dicho, se parafrasea en la medida en que A, B, o bien en tanto en cuanto A, B. O lo que es lo mismo, porque son formulaciones equivalentes, A solo en tanto en cuanto B, o A solo en la medida en que B. Eso es igual que el condicional. Si A entonces B equivale a A solo si B. O sea, modificamos la ubicación de la partícula condicional o de la locución condicional, y al modificarlo, al modificar esa ubicación, prefijamos a la primera parte un solo y vemos que obtenemos un resultado equivalente. Bien, cada uno de ustedes puede ejercitarse con múltiples ejemplos para ver que efectivamente lo que estoy diciendo se cumple en nuestro modo de hablar, y efectivamente son principios sintácticos que hay que asumir para el razonamiento, siempre que en este razonamiento figuren condicionales o implicaciones. Bueno, me pido perdón porque esta parte es un poco técnica, inevitablemente, y sé que todo lo que es técnico se aclara mejor visualizándolo con tiza y papel. Al final de esta emisión, de este vídeo, habrá una corta secuencia en la cual se presentarán por fórmula con notación simbólica todas las nociones que estoy ahora utilizando. Bueno, pues como digo, imaginamos una fórmula compleja, sea condicional, sea implicativa. Aquí me limito a las implicativas. A implica B. Y esa fórmula compleja consta de una partícula o locución implicativa que une el A con el B. Al A lo vamos a llamar la prótesis y al B la apódosis. Si quieren ustedes en lenguaje más llano, más usual, antecedente y consecuente. Prótesis y apódosis son los términos que utilizan los lingüistas y los gramáticos. Son, pienso yo, más precisos porque las palabras antecedente y consecuente tienen utilizaciones también un poco diferentes. Por ejemplo, para las reglas de inferencia se puede hablar de las premisas o el conjunto de premisas como el antecedente y la conclusión como el consecuente. Bueno, llámenlo ustedes como quieran, yo voy a decir prótesis y apódosis. Pues bien, al combinar un operador con una fórmula implicativa, podemos o bien prefijar el operador a toda la fórmula, o bien prefijar el operador solo a la prótesis, o solo a la apódosis, o eventualmente a ambas. Lo que este principio de subsunción nos va a permitir pasar de una fórmula implicativa
en la cual un operador deóntico está prefijado a toda la fórmula implicativa, a una fórmula implicativa en la cual un operador deóntico está prefijado solo a la prótesis. Luego veré en la formulación alternativa que está prefijado solo a la apódosis. En términos técnicos de la lógica, se llama, de la lógica matemática, la prefijación de un operador se llama prenexación. Lo mismo ocurre con los cuantificadores. La prenexación consiste en que ni más ni menos que en la prefijación, es decir, la colocación, sea del cuantificador, sea de un operador, delante de toda la fórmula condicional o implicativa, u otra, porque podría ser una fórmula conjuntiva, disyuntiva. Aquí nos ocupamos de las implicativas y, por tanto, la prenexación es que el operador esté prefijado a toda la fórmula. Y justamente partimos de una fórmula implicativa que está afectada por un operador deóntico que está prefijado. En el principio de subsunción 1, el operador prefijado es el de licitud. En el principio de subsunción 2, el operador prefijado es el de preceptividad. Y lo que vamos a hacer, lo que nos permite hacer el principio de subsunción 1, es desprenexar ese operador y afectar con un operador deóntico, pero no el mismo, una parte de la fórmula implicativa, concretamente la prótesis. El principio de subsunción 1, lo repito, supongamos que es lícito abstenerse de A salvo en tanto en cuanto se realice B. Bueno, pues de ahí se sigue, por ese principio de subsunción, que sólo es preceptivo A en tanto en cuanto se realice B. Como vemos, habíamos dado por supuesto una implicación a la cual estaba prefijado el operador de licitud, y de ahí se sigue una implicación cuya prótesis, solo la prótesis, está afectada por un operador, pero ya no es el operador de licitud, sino el operador de obligación. Con el principio de subsunción 2 tenemos lo mismo, pero intercalando, donde decíamos preceptivo diremos lícito y donde decíamos lícito diremos preceptivo. Supongamos que es obligatorio abstenerse de la conducta A, salvo en tanto en cuanto se dé el supuesto de hecho B, de lo cual se sigue, por este principio, que únicamente es lícita la conducta A en tanto en cuanto se cumpla o se realice el supuesto de hecho B. Bueno, voy a poner algún ejemplo. Vamos a pensar en un divorcio contencioso en el cual una de las partes reclama una pensión compensatoria. Y podemos sentar, en virtud de los principios tanto de derecho civil sustantivo como de derecho procesal o rituario, que digamos que el litigio se da entre Adela y Matías, llama
pensión compensatoria a Matías, podemos pensar que es lícito que Matías se abstenga de pagar pensión compensatoria en tanto en cuanto el juez no lo haya establecido, no lo haya no lo haya condenado a ese pago de pensión compensatoria. Digo en tanto en cuanto, y quiero decir varias cosas. Quiero decir temporalmente, mientras no lo haya hecho. Quiero decir también en el monto en el cual lo haya establecido el juez y en la medida en que lo haya hecho. Bueno, creo que ustedes estarán de acuerdo en que es lícito que Matías se abstenga de pagar la pensión en tanto en cuanto el juez no lo haya decretado, no le haya mandado que la pague. Por supuesto, Matías puede voluntariamente pagar antes, eso no está cuestionado. Simplemente es lícito que no la pague mientras el juez no lo haya mandado, y que no la pague salvo en la medida en que el juez lo haya mandado. Admitido esto, se sigue que Matías solo tendrá obligación de pagar la pensión compensatoria en tanto en cuanto el juez lo haya decidido, y por tanto, en el momento en que lo haya decidido, en la medida en que lo haya decidido, en el monto en que lo haya decidido, y no más. Voy ahora a tomar un ejemplo del principio de subsunción 2. Es obligatorio que únicamente de nuevo voy a poner un caso de divorcio en el cual está en conflicto la guarda y custodia de un menor. Es obligatorio que únicamente se omita la consulta del parecer del menor en tanto en cuanto éste tenga menos de 12 años y carezca de juicio suficiente. Saben ustedes que la ley obliga a que el parecer del menor sea consultado, se tome en cuenta, no necesariamente que se siga, pero no es vinculante, pero sí se tome en cuenta, siempre que éste tenga 12 años cumplidos, o sin tenerlos tenga juicio suficiente para formarse su propia opinión, esté definida su propia inclinación, su propio modo de ser. Bueno, pues es obligatorio que únicamente se omita esa consulta en la medida en que el menor ni tiene 12 años ni tiene juicio suficiente. De ahí se sigue que sólo es lícito omitir la consulta en tanto en cuanto el menor ni tiene la edad de 12 años ni tiene juicio suficiente. Creo que todos estaremos de acuerdo con este modo de razonar. Pero fíjense lo que hemos hecho. Porque una cosa es que estemos de acuerdo, según lo vamos diciendo, suena, como digo, casi a una trivialidad. Incluso a algunos les puede parecer tautológico o les puede parecer que hemos dicho lo mismo con otras palabras. No es así, porque aquello de lo que habíamos partido era una fórmula implicativa a la cual estaba prefijado
un operador deóntico que estaba, por tanto, prenexado. Y aquello a lo que llegamos es una fórmula implicativa que no tiene ningún operador deóntico prefijado, pero cuya prótesis sí va afectada por un operador deóntico. El otro operador deóntico, si partíamos de preceptividad, ahora tenemos licitud. Si partíamos de licitud, ahora tenemos preceptividad. Y como digo, voy a pasar como había anunciado, voy a pasar a unas sendas formulaciones equivalentes. Del principio de subsunción 1, una formulación equivalente. Una formulación equivalente del principio de subsunción 1. Es lícito que, en tanto en cuanto un residente extranjero en España sea naturalizado, vote en las elecciones. Dado lo cual, se sigue que en la medida en que alguien, un residente extranjero en España, sea naturalizado, tiene derecho a votar en las elecciones. Le es lícito votar en las elecciones. Fíjense la diferencia entre la formulación anterior y esta formulación. De nuevo, aquí tenemos una desprenexación, es decir, que el operador deóntico va a salir de afectar a toda la fórmula implicativa para introducirse dentro de la fórmula implicativa. Pero ahora va a ser exactamente el mismo operador deóntico, el de licitud, y va a afectar a la apódosis. Antes era a la prótesis y por eso teníamos que invertir, pero ahora es a la apódosis y por eso mantenemos el mismo. Voy a tomar un ejemplo de la formulación alternativa del principio de subsunción 2. Es obligatorio que, en tanto en cuanto un obligado tributario perciba una renta superior a 12.000 euros anuales, presente una declaración de la renta. Bueno, puedo estar equivocado sobre el monto porque la ley del IRPF ha ido variando, pero para la pertinencia de mi ejemplo eso es totalmente irrelevante. De ahí se sigue que en la medida en que alguien perciba una renta, unos ingresos anuales superiores a 12.000 euros, está obligado a presentar una declaración de la renta. De nuevo, ven ustedes lo mismo, una desprenexación, es decir, se extrae el operador de obligatoriedad o preceptividad, deja de estar prenexado a toda la fórmula implicativa para afectar únicamente a la apódosis. Y de nuevo, esto puede parecerle a alguien que es decir lo mismo con otras palabras. Decir, es obligatorio que en la medida en que alguien obtenga ingresos superiores a 12.000 euros presente declaración de la renta, o decir, en la medida en que alguien obtenga ingresos superiores a 12.000 euros le es obligatorio presentar declaración de la renta, alguien puede decir, bueno, pues, pero no estamos diciendo lo mismo, no son dos frases equivalentes, no, lógicamente no son equivalentes en absoluto. ¿Por qué? Porque la primera es una formulación
deóntica. Es una formulación normativa. Toda ella es normativa porque toda ella viene prefijado, lleva prefijado ese operador de preceptividad u obligación. Mientras que aquello a lo cual llegamos ya no es una norma, es una fórmula, es una afirmación cuya apódosis sí es normativa, pero la prótesis es meramente fáctica y por tanto la implicación de la una por la otra es fáctica. Es un hecho, dada esa norma de la cual hemos partido, la norma de que quien obtenga ingresos superiores a 12.000 euros ha de presentar declaración de la renta. Dada esa norma, se sigue el hecho de que aquel que obtenga ingresos, perciba ingresos superiores a 12.000 euros, está obligado a presentar declaración de la renta. Este es un hecho, no es una norma. Es un hecho implicativo que tiene una prótesis puramente fáctica y en cambio una apódosis normativa o deóntica. Es decir, una apódosis jurídica. Pero es únicamente la apódosis. Bueno, ¿cómo se demuestra que las dos formulaciones, la primera y la segunda, de sendos principios de subsunción son equivalentes? Bueno, pues en la breve secuencia que hallarán ustedes hacia el final de esta transmisión, verán 2 páginas en las cuales manualmente he formulado yo con notación simbólica estos 2 principios en cada una de las enunciaciones que acabo de mencionar, y en la página siguiente los supuestos probatorios para con operaciones lógicas sencillísimas ver la equivalencia entre sendas formulaciones. Únicamente hace falta para hacer la prueba, pero formularla aquí con palabras me temo que sería un poco tedioso. Si ya todo lo que involucre aspectos técnicos de la lógica, inevitablemente al expresarse con palabras resulta un poco difícil de seguir, la explicación ya más detallada sería, pienso yo, todavía más aburrida. Y por tanto es mejor que ustedes mismos lo ejerciten tomando papel y lápiz, y únicamente tienen que acudir a unos supuestos muy fáciles, que son, primero, que el que A implique B es lo mismo que el que no B implique no A. Principio del modus tollens. Lo mismo que el que no A implique no B equivale a que B implique A. Segundo supuesto, que no A equivale a A. Es decir, no sucede que no suceda A equivale a sucede A. Tercer supuesto, que equivale a la no licitud de la negación. Es preceptivo u obligatorio A equivale a que no es lícito no A. Cuarto supuesto, a la inversa, que la licitud de A equivale a la no obligación de no A. Y último supuesto, que cuando dos fórmulas son demostrablemente lógicamente equivalentes, entonces son intercambiables en todos los contextos y por tanto la licitud de si A y B son demostrablemente equivalentes desde el punto de vista lógico, entonces la obligación de A es la misma que la obligación de B.
Por eso, precisamente, la obligación de A es la misma que la obligación de no A. La licitud de A es la misma que la licitud de no A. Y de este modo se demuestran estas equivalencias. Bueno, como he dicho, estos principios, de los cuales he dado ya algunos ejemplos de posible utilización en la argumentación jurídica de un abogado, de un juez, de cualquier profesional del derecho, estos principios, vamos a preguntarnos si son ociosos o son necesarios. He dado ejemplos y los ejemplos han parecido, o seguramente a ustedes les han parecido tan obvios, que seguramente a sus oídos lo que yo digo después suena como lo que digo al principio. Parece que estoy diciendo lo mismo con otras palabras, pero ya he recalcado que no es así, porque parto de una fórmula normativa, implicativa desde luego, pero normativa porque a toda la implicación le está prefijada o prenexada una cualificación normativa, deóntica, de obligación o licitud, de obligación en el segundo principio de subsunción y de licitud en el primero, y en cambio, aquello a lo que llego con esos principios es a fórmulas implicativas que ya no son normativas. Toda la fórmula no es normativa, únicamente una parte de la fórmula es normativa, sea la prótesis, sea la apódosis. Bueno, pues, ¿qué haríamos sin esos principios de subsunción? Pues sencillamente que no habría modo ninguno de aplicar el derecho. En virtud del derecho, hemos visto que es lícito que Matías se abstenga de pagar pensión compensatoria, salvo en tanto en cuanto el juez lo haya decidido. Bien, supongamos que el juez lo ha decidido. ¿Qué podemos concluir? Sin duda lo que querríamos concluir es que, en esa medida, a Matías le es preceptivo pagar la pensión compensatoria. No podemos hacer esa... no podemos extraer esa conclusión, porque ahí lo que queremos es que el operador afecte únicamente a una parte de la fórmula implicativa, no a toda ella. Entonces no habría modo de aplicar la ley. Del mismo modo, vamos a poner otro ejemplo, más bien del principio de subsunción B. Es obligatorio que en tanto en cuanto alguien haya perpetrado homicidio, sin concurrir causas de exculpación ni de justificación, sea condenado a una pena de 15 años de reclusión. Bueno, dejo de lado problemas más complicados como posibles atenuantes, otras circunstancias jurídicas. Admitimos eso, ¿no? Que es obligatorio que en tanto en cuanto alguien sea reo de homicidio, sin causas de exculpación ni de justificación, sea condenado a 15 años de reclusión, de privación de libertad. Supongamos que efectivamente se demuestra en el juicio, se prueba, que alguien, el acusado, ha perpetrado un homicidio sin causas de exculpación ni de justificación. Por tanto, concluimos que es obligatorio que sea condenado a 15 años de reclusión.
Si concurren agravantes, pues a más que eso. Si en ciertos atenuantes podrá rebajarse la pena, pero no entro en tales complicaciones. Bueno, por tanto, el juez dirá: debo condenar y condeno al acusado a la pena de privación de libertad de 15 años. Debo condenar. No es que condeno porque me da la gana. Condeno porque debo condenar. Ahí el deber, el operador jurídico de preceptividad u obligación, está prefijado a la condena que en la norma de la que hemos partido no estaba prefijado a esa apódosis, sino que estaba prefijado a toda la fórmula. Es obligatorio que en la medida en que alguien sea reo de homicidio culposo, sea condenado a 15 años de privación de libertad. Pero resulta que efectivamente se ha demostrado es el acusado reo de ese delito, por tanto se concluye es obligatorio que sea condenado a 15 años de privación de libertad. Debo condenarlo a 15 años de privación de libertad. Si no tuviéramos el principio de subsunción, el juez solo podría repetir: es obligatorio que en la medida en que se haya demostrado que el acusado ha cometido homicidio culposo, sea condenado a 15 años de privación de libertad. Y de hecho se ha demostrado que ha cometido homicidio culposo. Bien, ¿y qué? ¿Se sigue de ahí? ¿Debo condenar? ¿Debe ser condenado? Esa afirmación, ¿se sigue? No. Sin el principio de subsunción, no se sigue. No salimos de la afirmación de que es obligatorio que en la medida en que haya perpetrado homicidio, sea condenado. Verían ustedes que sin el principio de subsunción, el derecho es impotente. Y por tanto, cualquier norma cuya formulación es la de un operador deóntico, de licitud o de obligación, podría ser de prohibición, pero para no complicarlo no he querido introducir aquí en los operadores de prohibición. He jugado únicamente en estos ejemplos con operador de licitud y de obligación. Cualquier norma que se formule con un operador de licitud o uno de obligación, seguido de una fórmula implicativa, es obligatorio que en la medida en que A B, o es lícito que en la medida en que A B, nunca podríamos llegar a ninguna conclusión deóntica ejecutable. Es lícito B o es obligatorio B, por mucho que tuviéramos dado el supuesto de hecho A y por mucho que tuviéramos esa norma de la obligatoriedad de que en la medida en que A B, o de la licitud de que en la medida en que A B. Es decir, el derecho sería impotente. Y por eso los juristas, en la praxis del razonamiento jurídico, aplican constantemente este principio de subsunción sin pensar en él, sin invocarlo siquiera, como una operación absolutamente obvia. Y quizá hasta creen que están diciendo lo mismo con otras palabras o usando las palabras en un orden diferente, que están acudiendo a una mera paráfrasis, pero no es así. Y prueba de que no es así es que en la lógica deóntica estándar no solo no se admiten los dos principios de subsunción, sino que se rechazan absolutamente y son incompatibles
con esa lógica deóntica estándar. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Que ya veíamos en una de las lecciones anteriores que para la lógica deóntica estándar, lo obligatorio es aquello que necesariamente se realiza cuando no se vulneran, no se transgreden las normas vigentes. Y es lícito lo que es posible realizar cuando no se vulneran las normas vigentes. Ahora bien, lo posible y lo necesario son determinaciones modales. Y lo posible y lo necesario no dependen de lo que de hecho sucede o deja de suceder. Lo posible y lo necesario son determinaciones de una modalidad metafísica, o podría ser de una modalidad física, lo físicamente posible, o lo metafísicamente posible. Esto variará según la interpretación del lógico, pero ni lo físicamente posible ni lo metafísicamente posible varían en lo más mínimo por lo que suceda de hecho. Lo único que puede, lo único fáctico, el único suceso del mundo que puede alterar en ese enfoque lo lícito y lo obligatorio es el contenido de las normas. Evidentemente, si el legislador abroga una norma o edicta una norma, se modifica aquello que es lícito, que es obligatorio, es decir, se queda alterado lo que se puede hacer, lo que es metafísica o físicamente posible hacer sin vulnerar la norma, se queda alterado lo que es necesario que se realice cuando no se vulnera la norma. Pero es lo único. Desde luego, acontecimientos meramente fácticos, supuestos de hecho, no pueden en modo alguno modificar el contenido de lo lícito, de lo ilícito, de lo preceptivo, desde el punto de vista de la lógica deóntica. Es más, si introdujéramos, esto ya requeriría una demostración un poco más compleja con papel y lápiz, y la voy a omitir aquí. Espero que me crean. Si introducimos cualquiera de estos principios en la lógica deóntica estándar, esta se va a desmoronar porque va a acarrear consecuencias absolutamente inadmisibles. En realidad lo que se suscita es algo que desde hace mucho tiempo los lógicos deónticos clásicos ya habían comprobado, jugando con, no digo con el principio de subsunción, porque nunca lo habían contemplado, pero sí con casos imaginarios de incorporación eventual de instancias específicas del principio de subsunción. Es lo que se llamó la paradoja de Chisholm. Con la paradoja de Chisholm, que utilizaba un supuesto que sería un caso particular de principio de subsunción, se llegaba a una paradoja, la famosa paradoja de Chisholm, es decir, que una conducta era a la vez obligatoria y prohibida, o era a la vez lícita e ilícita. Esta paradoja de Chisholm, junto con otras paradojas y conflictos normativos, fue estudiada por Chechu Ausin
mi colaborador de muchos años, con el cual desarrollé en sus fases iniciales la lógica nomológica, en los años, a lo largo de los años 90, y primero hasta un poco después del año 2000, en su tesis doctoral del año 2000, Paradojas y conflictos normativos, que luego apareció publicada por la editorial Plaza y Valdés. Bueno, pues ahí se contempla, entre otras paradojas, la paradoja de Chisholm y otra serie de paradojas de la lógica deóntica estándar, como la paradoja del buen samaritano. Yo no me he ocupado de esas paradojas sencillamente porque he presentado argumentos por los cuales toda la lógica deóntica estándar en su conjunto está abocada a resultados absolutamente inviables e incompatibles con la práctica del razonamiento jurídico. Y uno de los casos es precisamente esto, la imposibilidad de incorporar a esas lógicas los principios de subsunción, que son principios indispensables de la lógica nomológica. Bueno, pues con estas consideraciones concluyo esta lección laurentina con estas dos tesis, 13ª y 14ª del racionalismo jurídico, el doble principio de subsunción. Creo que demuestra la utilidad de esta reflexión, demuestra la utilidad, diría yo, la imprescindibilidad absoluta de la lógica nomológica para la práctica para la praxis del razonamiento jurídico, y por tanto la inutilidad o nocividad de cualquier lógica que no incorpore estos principios de subsunción, y peor aún, de una que sea incompatible con estos principios de subsunción. Pongo punto final y les agradezco muchísimo la atención. Doy la bienvenida a sus críticas, a sus comentarios, a sus sugerencias, y les doy cita para la próxima lección laurentina, en que seguiremos comentando las tesis del racionalismo jurídico a partir de la 15ª en adelante. Nada más. Buenos días por hoy.